Ya estamos de regreso en esta mañanita de viernes aquí en casa y como hemos visto esta semana Xochimilco es una alcaldía llena de tradiciones e historia y hoy el doctor Zagal nos platicará de un importante acuerdo alcanzado precisamente por dos de las principales figuras de la Revolución Mexicana. Vamos a hablar del pacto de Xochimilco. Héctor Zagal, colaborador, ¿cómo estás, doctor y filósofo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandra, Alec, Neri, ¿qué tal? Hola, doctor Zagal. Yo creo que todos recordaremos dos fotos que son muy famosas, que se ven por ahí de la Revolución. Aquella donde aparece Francisco Villa y Emiliano Zapata en el Palacio Nacional, sentados no era propiamente hablando la silla presidencial, pero en algo muy parecido a la silla presidencial, ¿no? Y también recordaremos, imagino, aquella famosa foto donde unos zapatistas con el sombrero grande están tomándose, no sabemos si es un chocolate o un café, en una famosa cafetería ahí del centro de la Ciudad de México, que todavía existen. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que hoy vamos a comentar. Vayamos por allá de 1914. Mis alumnos dicen que hablar de historia para mí no tiene chiste porque ya había nacido, pero bueno, vayamos para allá, 1914. En abril, en el país existen tres ejércitos y tres caudillos. Está por un lado, en el norte, al frente de la División del Norte, Francisco Villa, que todavía está en el culmen de su poder. Tenemos controlando el centro, Veracruz, al ejército constitucionalista con Venustiano Carranza, quien en estos momentos también estaba en la Ciudad de México, y controlando la zona de Morelos y la zona de Guerrero, al frente del Ejército Libertador del Sur, don Emiliano Zapata. Se reúnen en 1914 en Aguascalientes en una convención, pues para evitar que siga esta guerra civil y este enfrentamiento entre los diversos facciones de la revolución, pero no se llega a un acuerdo porque lo que le pedían, entre otras cosas, era a Venustiano Carranza, que de facto ejercía el poder ejecutivo, que de facto gobernaba el país, le exigen dejar el país, le exigen dejar el poder. Y como sucede esto y él no quiere, decide Francisco Villa y Emiliano Zapata lo impensable, tomar la Ciudad de México. Para diciembre de 1914, el ejército constitucionalista se retira de la Ciudad de México, Villa avanza y Emiliano Zapata llega a la Ciudad de México por el sur. Llega a la Ciudad de México precisamente por Xochimilco, toma pueblos como San Ángel, pero el lugar más importante es Xochimilco. Y ahí, un 4 de diciembre de 1914, en una calle, en la calle Hidalgo, número 10, en el centro de la Ciudad de México, se reúnen primero informalmente Francisco Villa y Emiliano Zapata, está el hermano de Zapata, uno de los hijos de Zapata, generales y asistentes de Villa, discuten, conservamos la versión taquigráfica de esa reunión, en donde, por ejemplo, Francisco Villa dice que a él le gustaba utilizar antes sombreros de palma, amplios, pero que de un tiempo para acá ya utiliza ese famoso gorrito con el que que dice, ya me acostumbré. Hablan de la repartición de tierras y sobre todo se ponen pintos y colorados a Carranza, dicen que es un delincuente, que es un canalla, que es un hombre que no tiene palabra, y finalmente firman un pacto que se llama el Pacto de Xochimilco. Este Pacto de Xochimilco tiene 4 puntos. El primer punto es la alianza militar entre la División del Norte y el Ejército Liberador del Sur. El segundo punto de este pacto es la División del Norte asume, y por tanto para el país, el Plan de Ayala, el famoso Tierra y Libertad,
pero añadiendo un punto, en el plan de Ayala original se criticaba a Francisco y Madero, y Villa, que quería a Madero, le dice, bueno, firmamos y asumimos el plan de Ayala, que exige la repartición de las tierras inmediata, las tierras de los ricos, pero quitándole los ataques a Francisco y Madero. Tercero, Villa se compromete, que tenía muchas más armas y muchas más municiones, a apoyar militarmente a Emiliano Zapata. Y el cuarto punto, que es el más importante, ambos se comprometen, una vez expulsado Venustiano Carranza del poder y derrotado el ejército constitucionalista, a colocar un presidente civil. Esto es muy padre, es decir, un presidente que no fuera militar y afín a la revolución. Y finalmente, después de firmar esto, tienen un banquete, dicen, no sabemos qué cenaron, qué comieron, pero que fue un banquete estilo mexicano. Yo imagino que habrá sido un delicioso mole de Xochimilco, y a lo mejor un pulque, aunque sabemos que la bebida favorita de de Emiliano Zapata era el coñac, ¿no? Habrán estado su banquete y se regresaron y entraron finalmente triunfalmente el 6 de diciembre de 1914 a la Ciudad de México. La gente les tenía mucho miedo. Y para sorpresa de todos, no hubo desmanes, no hubo saqueos, y la ciudad pudo contar con un presidente en ese momento, y ya sabemos la historia. Al final el ejército constitucionalista ganará, Villa será derrotado y Emiliano Zapata también, pero eso no le quita una gran importancia a ese pacto que tuvo en esta maravillosa alcaldía, en ese maravilloso pueblo. En ese momento estaba alejado de la Ciudad de México, que era el pueblo de Xochimilco. Oiga, doctor Zagal, fíjese que ahorita mientras lo escuchaba, me acordaba de algunas clases de historias, y creo que cuando se habla de este pacto de Xochimilco, también se habla de parte del discurso de Pancho Villa, este discurso pues tan cercano a la gente, en donde hablaba mucho de su humildad, de su amor por el pueblo, y bueno, esta promesa de nunca traicionar al pueblo mexicano, ¿no? Fíjate que sí, es muy bonito la conversación esta taquigráfica. Por ejemplo, se insiste mucho en no traicionar al pueblo. Se insiste, dice, el problema es que algunos de estos caudillos, como Carranza, dicen, han dormido en almohadita de seda siempre, ¿no? Dice, en cambio nosotros, lo dice Villa, pero también lo dice Zapata, somos del pueblo, nosotros le tenemos amor a la tierra, nosotros hemos trabajado, hemos pasado hambre, y por eso hay que tener este compromiso con el pueblo, y la revolución no debe ser traicionada. No debe ser traicionada. Ellos decían que Carranza y también a su manera Obregón habían traicionado la revolución. En efecto, es muy bonita la taquigrafía, porque se conservan todas las palabras, ¿no? Sí, claro. Se sabe que le dicen no viene la grosería completa, pero viene el C, 3 puntos de Carranza, o los C tal, ¿no? De tales. C, y final N. El cabresto de Fíjese de que a mí me llamaba la atención lo que decía doctor Zagal, ¿sí? Que cómo entraron Zapata y Villa a la Ciudad de México. O sea, cómo en ese entonces el territorio no era Ciudad de México, Xochimilco no era Ciudad de México. ¿Y quién se iba a imaginar que poco más de 100 años después, eso ya sería una alcaldía, ahora la alcaldía Xochimilco, ¿no? Cómo ahí sucedieron sucesos tan importantes que ahora estamos retomando pues, aquí en este programa. Exactamente. Y algo bien padre, si me da tiempo todavía contarlo breve, es que cuando Zapata llega a la lejana estación de trenes de San Lázaro, por el rumbo donde está hoy la Cámara de Diputados, y decide, Zapata, le ofrecen una mansión, una de estas mansiones de la Colonia Roma o de Avenida de la Reforma, y él decide quedarse en un hotelito muy sencillo, no en un hotel de lujo, por ahí, por el rumbo de San Lázaro, ¿no? De una manera como muy, muy cercana al pueblo, y Villa otro tanto, ¿no? Eran como dos estilos distintos. Villa era como más adelantado, más echado para adelante, más bromista. Zapata era como mucho más recatado. Los dos muy sencillos, dos maneras distintas de
de ver, y eso se nota ahí. Y la elección del brindis también, digo, del banquete es muy importante, o sea, claro. Habitualmente incluso los revolucionarios como Obregón, Carranza y otros eran banquetes así como muy europeos. Aquí es como muy elocuente que haya tenido lugar el pacto en una casita en Xochimilco y que después, pues lógicamente como claro, que eran del pueblo, no para estar cerca del pueblo, Claro. ellos Pues, eran del pueblo, hayan tenido pues un banquete mexicano. pues sin duda alguna, anécdotas de estos momentos de la historia que usted nos invita a reflexionar y a vivir nuestra mente. Ahora sí que vuela precisamente con estas historias extraordinarias que usted nos comenta. Él es el Héctor Zagal, el doctor en filosofía y catedrático de la Universidad Panamericana. Hoy nos contó acerca del Pacto de Xochimilco. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Hasta luego, fin de semana feliz para todos Igualmente. ustedes. Igualmente para usted, doctor Zagal, lo esperamos la próxima semana.